Bien, en esta noche en este espacio de mitad de semana, vamos a comenzar una nueva pequeña serie de enseñanzas que quiero titular Virtudes Olvidadas. Y la idea es identificar en la escritura algunos principios que no encajan en la cultura en la que nosotros estamos, que de alguna manera no son aplaudidos por la sociedad en la que nosotros nos movemos. Son principios olvidados, o mejor, virtudes olvidadas, pero estamos llamados a cultivar esos principios que resultan contraculturales. Están de una u otra forma en contra de la cultura en la que nosotros nos movemos, pero sin duda alguna Dios nos llama a rescatarlos. Son aquellas cartas de presentación que identifican a los hijos de Dios. Y el primero por el que vamos a comenzar en esta noche es la integridad. La integridad. Y lo que queremos de alguna forma es tratar de mirar cómo este valor que no tiene tanta trascendencia hoy quizás es mucho más reconocido el vivo, el que es capaz de hacer la trampa en el momento oportuno, pero esa persona que tiene toda una hoja de vida, un recorrido completamente íntegro, más bien termina señalado, olvidado y hasta menospreciado en medio de la sociedad actual. Integridad tiene que ver con un término que representa lleno, completo, algo que corresponde a aquello para lo cual fue hecho. Si algo es íntegro es porque funciona, se mueve, se desarrolla conforme al propósito al cual le fue asignado. Y eso es lo que quiero que veamos en esta noche, en un acercamiento, repito, mucho más espontáneo. Pero quiero que te ubiques ahí en el capítulo 6 del libro de Daniel. En el capítulo 6 del libro de Daniel. Y tenlo ahí, no vamos a leer todo el relato, es un relato bastante extenso, pero además bastante conocido, bastante conocido. Este es el famoso, quizás el episodio más conocido en la vida del profeta Daniel, y es cuando fue juzgado, condenado y llevado a un foso repleto de leones, donde la pretensión de sus verdugos era que muriera en las fauces de estos animales. Y vamos a usar la historia del capítulo 6 para tratar de aprender algunas cosas sencillas de este tema de la integridad. Ahora, parte de la formación que damos a los pequeños descansa, y que probablemente muchos de nosotros recibimos, descansa en la premisa de que si tú quieres que te vaya bien, tienes que portarte bien. Haz el bien para que te vaya bien. Pero cuando uno va a la escritura, uno se encuentra con enseñanzas en las que no parece aplicarse esta ecuación en forma exacta. Y es particularmente lo que ocurre en el texto que en esta noche vamos a mirar. Daniel termina en el foso de los leones, no como consecuencia de una perversa acción, sino por el contrario. Este hombre obra en forma recta, pero termina siendo castigado por un sistema que lo persigue y que de alguna manera menosprecia completamente su integridad. Vivimos en medio de una sociedad que recompensa a los que hacen cosas malas y que en muchas ocasiones señala y desconoce a los que hacen lo bueno. Ahora, ¿qué vamos a apreciar de la vida de Daniel? Y es aquí donde vamos a comenzar ya a mirar algunos detalles allí, porque la vida de Daniel a estas alturas es una vida de influencia y de reconocimiento. Otra vez, ya el relato bíblico en 5 capítulos nos ha mostrado cómo Daniel fue traído desde su tierra natal, exiliado, puesto en Babilonia. Ya incluso el imperio babilonio ha caído, se ha levantado un segundo imperio, pero Daniel sigue teniendo una vida de influencia y de reconocimiento. Y ahora sí, miremos un momentico ya
el texto como tal que vamos a seguir esta noche. Allí en el capítulo 6, los primeros 3 versículos dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernantes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernantes, porque había en él, escuche, había en él un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Había en él un espíritu superior. Ahora, Daniel pertenece a un grupo, digamos, gobernante en medio del imperio. Hay 120 supervisores, sátrapas, como les llama el texto, pero entre esos hay 3 de manera especial que son como los más representativos, ¿cierto? 3 gobernantes que eran responsables de esos 120 supervisores, y que el objetivo era que el rey no se viese perjudicado. Sin duda alguna, estos 3 gobernantes eran los tipos de mayor confianza en todo el reino, y recibieron la autoridad precisamente del rey. Quiero que note esto. Note por favor el nivel de responsabilidad que hay sobre Daniel a estas alturas. Después vuelvo y repito de que han pasado muchos años. Ahí se mantiene, y ahora hay sobre sus hombros una carga tremendamente grande de responsabilidad. O sea, observe desde el capítulo 1, cuando se encontró 10 veces mejor que todos, y la historia de Daniel ha sido una historia permanente precisamente de eso, ¿cierto? Una historia donde él ha venido cosechando o asumiendo responsabilidad, pero cosechando reconocimiento. Y vamos a observar más adelante que todo esto es fundamentalmente por su integridad. Ahora, quiero que ya nos metamos en el tema como tal, ¿cierto? Y lo primero que quiero que observemos, digamos como un preámbulo antes de destacar algunas cosas en la conducta de Daniel, es cómo se manifiesta la integridad. Porque bueno, hablamos de integridad y tenemos más o menos una idea de en qué consiste el asunto, pero la idea no es tanto de autoproclamarnos íntegros o hacer campaña de lo íntegros que somos. La idea aquí es cómo se manifiesta esa virtud que decimos poseer. Y miremos un momentico otra vez el versículo 3. El versículo 3 de esos 3 primeros que leímos, dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernantes, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino, sobre todo el reino. Escúchame esto. En nuestro mundo, en nuestra sociedad, lo que hace que alguien ascienda no es lo que sabe, sino a quien conoce. Tristemente esa es la realidad. Muchos gobiernos han intentado hacer campañas de meritocracia y todo lo demás, pero finalmente los ascensos casi siempre son promovidos por la palanca, el apoyo de alguien que está en preeminencia. Pero para Dios, lo que cuenta no es ni lo que tú sabes, sino quién eres. Para Dios lo que cuenta es el carácter. Y Daniel, que es un hombre sujeto a la ley de Dios, escúchame, está aquí porque en él hay un espíritu superior. Hay algo en la vida de Daniel que lo ha ubicado precisamente en el lugar donde está. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernantes, porque había en él un espíritu superior. Mira, nosotros siempre que leemos este texto tenemos la tendencia a pensar en términos espirituales simplemente. Y sí, digamos que decir que Daniel tiene un espíritu superior porque está lleno del Espíritu Santo sería, digamos,
adelantarnos a una manifestación que todavía no se había dado. Recuerda, la primera persona sobre quien viene el Espíritu Santo y habita en él permanentemente es sobre Jesús. Todos los demás son personajes que recibían la visitación del Espíritu. Entonces decir que lo de Daniel es porque en él habitaba el Espíritu Santo me parece que sería una expresión un poquito fuera, digamos, de lo que es el curso del progreso de la revelación. Pero Daniel es superior porque se distinguía ampliamente de los demás. Y había algo en él que era fácilmente identificable. Por eso te hablaba de cómo se manifiesta la integridad. Nota, Daniel no está ahí ni por votación ni por promoción de nadie. Es más, ya han pasado varios reyes desde que Daniel está ahí y siempre ha estado en un lugar de preeminencia. Sus acciones lo distinguían entre los demás y había en él una postura excepcional. Y los que apreciaban esas acciones finalmente eran los que preferían tenerlo ahí, en este caso, esa decisión real que lo puso ahí. Ahora, ya metámonos a tratar de identificar algunas cosas fundamentales de este asunto de la integridad. ¿Cómo la identificamos en Daniel? ¿Cómo vemos el asunto de la integridad en la vida de Daniel? ¿Cómo caminamos en integridad? ¿Cómo nos movemos en integridad? Y vamos a tratar de apreciar algunas cosas, algunas características que son fácilmente identificables en la vida de Daniel y vamos a tratar de desafiar o permitir que la Escritura nos desafíe para ajustarnos a una vida de integridad que no solamente sea manifestada, reconocida, sino que exalte y glorifique el nombre del Señor. Entonces, vamos a ver. La primera cosa que identificamos en Daniel, y está en la línea de lo que acabamos de mencionar, es una actitud caracterizada por la excelencia. Una actitud caracterizada por la excelencia. En Daniel hay una disposición que evidencia, que revela algo. Recuerda que te dije, para la sociedad no es importante lo que sabes, sino a quién conoces. Para Dios no es importante lo que sabes, sino quién eres. Y lo que eres es el reflejo de algo que está dentro de ti. La primera señal de integridad en la vida de Daniel lo constituía su excelente actitud. Si queremos ser personas íntegras, esto es una virtud que se cultiva al interior de nosotros y que se manifiesta a través de la actitud. Y mira, a veces resulta fácil esconder nuestra vida tras máscaras o dar la impresión de que tenemos una buena actitud, pero en realidad no es así. Y en los diferentes contextos en que nos movemos, por ejemplo el trabajo, la actitud es fundamental. Yo no sé si a ti te pasa que le pides el favor a alguien que haga algo y te la hace, pero tú percibes que no lo hace de buena actitud. Y puede que lo haga bien, puede que lo haga en forma perfecta, pero no tiene una buena actitud. Digamos que el énfasis del texto aquí, cuando habla de que Daniel mismo era superior, porque había en él un espíritu superior, está hablando precisamente del corazón de Daniel. Daniel estaba en un contexto de exageradamente competitivo, donde muchos veían en él una amenaza, sobre todo porque era un extranjero que se había colado en los lugares de privilegio en medio del imperio. Más adelante vemos que la razón por la cual él cae en el foso de los leones es precisamente por un complot orquestado por sus propios compañeros de trabajo. Pero escúchame, ¿cómo, digamos que uno se podría preguntar, cómo era esa actitud de Daniel? Porque esta es una buena pregunta que podemos hacernos cada vez que enfrentamos los diferentes desafíos a los que estamos abocados cada día.
¿con qué actitud voy a asumir este llamado, esta asignación, este trabajo? Eh, porque, porque resulta un poquito complicado, pero escúchame, la actitud es la disposición exterior a algo que yo tengo en mi interior. Y, y es interesante, el texto el texto menciona alrededor de la vida de Daniel. Primero, bueno, enfaticemos una vez más, él era superior a estos sátrapas y gobernantes porque en él había un espíritu superior. Incluso menciona que el rey en un momento determinado piensa ponerlo a él solo por encima de todos los demás. Pero mira lo que sigue diciendo el texto a continuación. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Quisieron acusarle, intentaron hacerlo. Y nota lo significativo que es esto. Aquí hay un hombre que está realizando una labor espléndida, con una actitud excelente, con una superioridad sobre los demás, básicamente por la actitud con la que asume su responsabilidad, trabajando en forma diligente. Y aquellos que trabajan a su alrededor o probablemente bajo sus órdenes, comienzan a buscar la manera de encontrarle la caída, ¿no? ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos esas presiones en medio del trabajo, en medio de nuestros compañeros, en medio de las personas que están a nuestro alrededor? Y de alguna forma está el desafío de tener una buena actitud, porque no siempre trabajamos en ambientes o nos movemos en ambientes agradables, gratos. A veces son ambientes complicados, difíciles, pero yo estoy llamado a tener una actitud que sea superior al ambiente donde estoy, porque mi actitud no la determina lo que está a mi alrededor, sino lo que está dentro de mí. Ahora, todo esto que pasa en Daniel termina finalmente exasperando más el ánimo de sus contradictores y enfilando todas sus baterías para tratar de buscarle la caída a nuestro hombre. Pero recuerda, no olvides, una actitud caracterizada por la excelencia, una actitud excelente frente a todo lo que Dios ha puesto alrededor tuyo. Pero hay un segundo detalle, un segundo aspecto que aprendemos de la integridad de Daniel que quiero destacar en esta noche, y es la fidelidad a su asignación laboral. La fidelidad a su asignación laboral. Y esta es una segunda señal de integridad. Daniel era fiel en su trabajo. ¿Y por qué menciono esto? Porque recuerda que ellos intentaron buscar algo relacionado con el reino para tratar de buscarle la caída. Por lo general, cuando usamos la palabra fiel, sobre todo en contextos cristiano-evangélicos y bíblicos y todo lo demás, lo relacionamos con la espiritualidad, con la religiosidad. Pero aquí no se está hablando de la fidelidad de Daniel a un templo, a una religión, a un rito sagrado. Aquí se habla de la fidelidad de Daniel a su ocupación. Por eso este aspecto lo quise llamar así: fidelidad a su asignación laboral. Porque cuando estos contradictores buscan algo para señalarlo, lo primero que esculcaron fue su trabajo. Este pasaje nos dice que estaban buscando algún tipo de negligencia, de falla en el desempeño de sus labores oficiales. Incluso el texto claramente dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel. ¿En qué? En lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falla hallaron en él.
Nada, absolutamente nada. Y es que si hay algo complicado hoy en los ambientes laborales, es conseguir personas que sean íntegras, personas que sean de confianza. Es curioso, he hablado con personas que tienen negocios y todo lo demás, y a veces me mencionan que el asunto de la seguridad, lógicamente, por fuera del negocio, posibles clientes que llegan o algo así y pueden sustraer algo, sí, pero que a veces se sienten más amenazados por sus propios empleados, que abusan de la confianza, que se llevan esto, que se roban artículos y todo lo demás. Qué complicado es encontrar personas con un testimonio íntegro en medio de sus asignaciones laborales. Y, y este es un gran desafío para nosotros, porque creo que esa displicencia, negligencia, el empleado que está todo el tiempo tratando de ganarle unos minutos a su trabajo, que está tratando de hacer las cosas a medias para tratar de ganarse, qué sé yo, algo de tiempo, es parte de la cultura de la época. Es parte de esa forma de vida que identifica al sistema. Pero que nosotros, los hijos de Dios, debemos ser completamente fieles en las asignaciones que tenemos para desarrollar. No importa si el supervisor está ahí, no importa si hay alguien que nos está midiendo el tiempo o teniendo una bitácora ahí de cada cosa que desarrollamos. No. Que se pueda confiar en nosotros. Que cuando se nos encarga un trabajo, la persona sepa que ese trabajo se va a realizar porque nosotros estamos ejecutándolo. Daniel fue fiel en su trabajo y no se encontró en él ni negligencia, ni corrupción, ni ningún tipo de situación que pudiera ser, por la cual él pudiera ser acusado. Era un hombre íntegro, era un hombre íntegro. Y, y creo que ya vamos haciendo como un cuadro, ¿cierto? Una sumatoria de las cosas que el Señor espera que manifestemos como esta virtud que, vuelvo y repito, es contracultural al sistema en el que nosotros nos movemos. Pero miremos una tercera marca de esa integridad de Daniel que el texto menciona, y es pureza en su vida personal. Una pureza personal. En la última parte del verso 4 que miramos, dice que uno encuentra esa señal de integridad en la vida de Daniel. Escúchame, a nuestro personaje lo siguieron, lo espiaron, probablemente rebuscaron en sus efectos personales, pero no hallaron contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. No hallaron ocasión alguna para acusarle. No hallaron falta alguna en él. No hallaron trapos sucios en medio de su vida. Nada. Daniel era un hombre con una pureza personal a toda prueba. Y a veces uno piensa que si excavaran en lo profundo de nuestra vida, el resultado sería el mismo de lo que sucedió con Daniel. Si tú fueses un jefe, ¿no te gustaría emplear a una persona así? Si tuvieses la oportunidad de comenzar un negocio, ¿no te gustaría asociarte con alguien así? Pienso que cuando uno mira una vida como la de Daniel y piensa, por ejemplo, en la cantidad de funcionarios públicos en medio de escándalos tan aberrantes, que el zar anticorrupción está siendo condenado y fue extraditado por corrupción.
que un funcionario de la Procuraduría, un orden de control, está sobornando a los senadores para tratar de librarlos de procesos en contra de la ley. ¡Wow! Pero estos Danieles que Dios va a poner en esos lugares de eminencia no son los hijos del sistema, son los hijos de Dios. Este es el llamado a quienes hoy recibimos el desafío de cultivar una vida íntegra. Si buscamos lo suficientemente lejos, si hurgamos lo bastante profundo, ¿será que en cada uno de nosotros encuentran esas marcas inmaculadas como sucedió en la vida de Daniel? No encontraron nada. Descubrieron que era un hombre completamente transparente, con una actitud excelente, que cumplía fielmente con su trabajo en forma honrada y con el adorno en su vida de una pureza personal. Se trataba de alguien libre de hipocresía, que no tenía absolutamente nada que esconder. ¿Te imaginas la frustración de todos aquellos que están ahí escarbando, tratando de encontrar algo? Y esto es de alguna forma lo que intenta explicar este versículo 5 que acabamos de mirar, ¿cierto? No hallaron ocasión alguna. No hallaron ocasión alguna. Entonces determinaron hacer algo peor. Buscaron entonces otra manera, porque en él, en su conducta, en su integridad, en su fidelidad, en su trabajo, todo respondía a una vida íntegra. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Algo que habían descubierto acerca de Daniel mientras le investigaban es que era un hombre de Dios. Sí, solo podremos hallar algo contra él en relación con la ley de su Dios. Y observa lo que menciona el texto a continuación. Miremos un momento ahora el verso 6 y 7. Dice: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y que lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Sea echado en el foso de los leones. Y nota, por favor. Nota, devolvámonos un poquitico al inicio en el versículo 6. Entonces los gobernadores y sátrapas se juntaron y dijeron: oh rey, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino. Todos los gobernadores del reino. Qué interesante. Escúchame. Se juntaron. Aquello no era sino una clara conspiración, un plan preparado para traicionar a Daniel. Y luego apelaron a la vanidad del rey. Rey Darío, para siempre vive. Todos nos hemos puesto de acuerdo para tributarte a ti adoración y reconocimiento a nivel de deidad durante 30 días. Ahora, ¿todos los gobernadores? ¿Todos acordaron eso? Pero no es cierto, porque Daniel es uno de esos gobernadores y no había participado en esa decisión. Daniel no sabía nada acerca de esto, sin embargo actuaron como si él fuese parte del plan. Se ha echado en el foso de los leones.
Darío, rey para siempre vive. Todo aquel que no te adore por espacio de 30 días será confinado a esta sentencia de muerte. Darío fue nombrado el rey del mes y durante 30 días, si alguien adoraba a otra deidad, cosecharía esta cruel y despiadada sentencia. Ahora, el rey confirma el edicto, ¿cierto? El rey entonces lo presionan para que confirme el edicto, incluso como que le hacen, por así decirlo, diríamos como la encerrona, ¿cierto? Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Qué era lo que buscaban con esto? Estaban presionando al rey para que el decreto fuera acompañado de algo que no pudiera echarse para atrás. Porque ellos sabían que finalmente no solo era un complot, una conspiración, sino no correspondía a la verdad del consenso de todos los gobernadores y sátrapas. Pero a Darío le pareció una magnífica idea. Solo bastó con que tocaran un poquito su ego para que este hombre inmediatamente cayera redondito frente a lo que estaban orquestando. Pero no olvidemos a Daniel. Él está al margen de esa decisión. Él no sabe absolutamente nada y aquella solapada conspiración contra él ya estaba en curso y la firma lo que estaba finalmente de alguna manera era confirmando que él no tenía escapatoria. Incluso nota lo que menciona el verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. O sea, Daniel sabe del edicto cuando ya ha sido firmado y esto es significativo. La treta se orquestó para que él quedara completamente al margen y se entera de todo cuando ya ha sido firmado. No tuvo la oportunidad de hacer absolutamente nada. No fue consultado, pero había sido promulgada una ley. Y esa ley violentaba automáticamente su estilo de vida y las convicciones con las que él sostenía y había sostenido su existencia durante todos los años que había estado ahí. Pero quiero que observemos una señal más en la vida de integridad de Daniel y que de alguna forma puede ser un referente para nosotros en esta noche. Y es que una vida íntegra consiste en vivir para que Dios sea reconocido en nosotros. Dicho de otra forma, es caminar consecuentemente con Dios. Caminar consecuentemente con Dios. Que Dios sea reconocido a través de nosotros. Y me llama poderosamente la atención porque Daniel no altera nada de lo que él todo el tiempo hacía en su comunión con Dios y en la manifestación precisamente de esa relación que mantenía. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Y escuche la parte final, mire ahí la frase con la que el escritor cierra, es, este versículo 10, como solía
como lo solía hacer antes, como lo solía hacer antes. Y esta es una respuesta increíble a un hombre cuya cabeza tiene precio. Ahora va delante del Señor, se arrodilla a orar como solía hacerlo antes. Recuerde, Daniel tiene una comunión con Dios que no la determina un edicto real, que no la rige ni siquiera la ley de Media y Persa. Daniel vive para que Dios sea reconocido en él, y toda su vida es precisamente la manifestación de esta verdad gloriosa. Se presentó delante de su Dios como solía hacerlo antes. Daniel no se puso a orar presa del pánico. Porque yo te he insistido, nosotros tendemos a ser reaccionarios. Surge una pandemia, entonces ahora sí estamos orando y todos, pero es que no lo hacíamos antes. Aquí hay un hombre que es coherente con la comunión que tiene con Dios todo el tiempo. Daniel no cae presa del pánico. Había estado de rodillas delante de Dios constantemente, 3 veces al día, día tras día, semana a semana, año tras año. Una comunión con Dios ininterrumpida no iba a ser afectada por un decreto real. Ahora, ahí está orando 3 veces al día. Estamos hablando de uno de los más altos dignatarios del país. Sin embargo, Daniel dedica tiempo a la oración, a buscar a Dios en forma regular. Daniel no es un extraño en su comunión con Dios. Para él la oración no es algo a lo que acude para apagar un incendio. La oración es parte de la dinámica que gobierna su vida. Y observe que abre sus ventanas como siempre lo hacía. No es un ejercicio que pretende impresionar al mundo con su piedad. Es una práctica permanente de un hombre que ha cultivado una comunión con Dios en medio de una situación difícil que ha vivido desde el momento en que fue arrancado de su tierra, siendo prácticamente un niño. Escúchame, cuando las cosas marchan bastante bien, es fácil permanecer siendo consecuentes con nuestra comunión con Dios. Pero en esos momentos en que las aguas se agitan, en que las cosas se mueven, en que sentimos que nos hundimos, esos son los momentos en que a veces acudimos en forma despavorida al Señor, nos llenamos de pánico. Pero lo extraordinario en la vida de Daniel es que este hombre se mantuvo siempre siendo el mismo. Al oír las noticias acerca del documento que acababa de ser firmado, volvió sencillamente a la presencia de Dios y le habló al respecto, como solía hacerlo siempre. Él tenía un lugar de encuentro. Él tenía una comunión permanente. Y a propósito, se puso de rodillas. No hay una postura que responda a una cartilla de cómo debemos acercarnos en oración. Pero pienso que esta postura es algo que finalmente nos coloca en una posición de postración y de reconocimiento ante la majestad de Dios. Y aquí hay un gran desafío, paralelo al hecho de mantener una vida que haga visible a Dios todo el tiempo. Hay un elemento fundamental en ese desafío y es la oración. Yo no puedo manifestar la vida de Dios si no tomo en serio mi vida de oración.
A veces necesitamos una tragedia para arrodillarnos delante de Dios. Necesitamos una pandemia para que busquemos desesperadamente a Dios en oración. Este hombre ha estado cultivando el secreto con Dios durante toda su vida. Tiene un lugar para encontrarse con Dios. Tiene una periodicidad para hacerlo. Y a pesar de todas las ocupaciones que tiene uno de los 3 gobernadores de todo el reino, nunca está demasiado ocupado para estar con el Señor. Y esta es una falacia que a veces nosotros tenemos, incluso a lo que usamos para tratar de justificarnos. No, es que pero sí, cuando yo salga de todo esto, voy a sacar un tiempo para meterme con el Señor, para dedicarle tiempo al Señor. Pero aquí encontramos a un hombre en una de las posiciones más demandantes de todo el imperio. Pero 3 veces al día, postrado de rodillas delante del Señor, incluso en medio de una situación completamente amenazante. Si quiero vivir una vida íntegra, yo necesito tomar en serio el asunto de la oración. Y mira, me encontré esta frase que quiero compartirte que me llamó poderosamente la atención. Cuando tengas un día demasiado ocupado, ahorra tu precioso tiempo saltándote el espacio del devocional. Pero mira de quién es el consejo. Cuando tengas un día demasiado ocupado, ahorra tu precioso tiempo saltándote el espacio del devocional. Lutero, por su parte, decía, cuando tengas la agenda completamente llena, duplica tu tiempo en la presencia del Señor. El arresto de Daniel se produjo como una consecuencia directa a una vida piadosa. No a un hombre que vivió en un completo desenfreno y ahora merece. Nota, finalmente lo que el texto menciona es que estos hombres se juntaron y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de Dios. ¡Qué especial! Lo interrumpieron en medio de su oración. Lo arrestaron cuando estaba orando. Ese fue el mal que le encontraron haciendo y que dio como resultado final que fuese echado al foso de los leones, porque eso es lo que dice más adelante el verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al foso de los leones. Le echaron al foso de los leones. Y en todo el reino no había una influencia más piadosa y recta que la de Daniel. Sin embargo, fue a él a quien echaron en el foso de los leones. El único hombre con una integridad auténtica y real fue lanzado dentro de aquel foso de sentencia. Recuerda las señales de integridad. Recuerda lo que de alguna forma adorna la vida de Daniel, una actitud caracterizada por la excelencia. La manifestación exterior de algo que está dentro de ti, una fidelidad en tu asignación laboral, una pureza en tu vida personal y finalmente, como lo mencionamos, una vida en la que Dios sea reconocido a través de ti.
actitud excelente, fidelidad y diligencia en el trabajo, pureza personal del más alto calibre y consistencia en su caminar con Dios. Estos son improntas que definen una vida íntegra. Y creo que este es el llamado que hoy nos hace la palabra a través de la vida de Daniel. Ahora, de pronto puede quedar la sensación, pero ¿es que es esa la recompensa de la integridad? Y esto es lo bonito del Señor. Que el Señor no nos engaña diciéndonos lo que queremos escuchar. Lo que el Señor nos está diciendo en esta noche es que cuando tú y yo asumimos el camino de la integridad, no esperes los aplausos del sistema. No esperes el reconocimiento de la sociedad. Pero hay sin duda alguien que está siendo complacido y que está siendo honrado. Y que en últimas es finalmente para eso que vivimos. Darío no lo pudo evitar. Finalmente el rey terminó firmando la sentencia que puso a Daniel en el foso de los leones. A pesar de la preferencia que él tenía por Daniel y por su trabajo, no pudo evitar que Daniel fuera al foso de los leones. Y incluso hay una, ojalá termine de leer todo el relato, pues no lo leímos por cuestión de tiempo, pero el rey no puede dormir esa noche. Y hay un registro muy lindo de cómo el rey finalmente se reencuentra con Daniel. Allá a la altura del verso 19 dice: el rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, con voz triste, quizás sin la expectativa de encontrar una respuesta. Pero allá en lo profundo del corazón del rey había una pequeña llama de esperanza, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Y escuche esto porque es fascinante. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Te ha podido librar de los leones? Y usted conoce el resto del relato. Daniel sale para dar testimonio de la grandeza de un Dios que está comprometido con el cumplimiento de su propósito en hijos que están llamados a ser íntegros. Y creo que, si bien es cierto, es claro lo que significa el término, creo que es importante pensar en qué significa ser íntegro ahí en la fábrica, ahí en la relación matrimonial, ahí en esas asignaciones laborales cuando nadie me mira, ahí cuando tengo un grado de responsabilidad que probablemente no lo supervisa nadie. Y mira, estas 4 señales que caracterizan la vida íntegra de Daniel son el desafío del Señor para nosotros en esta noche. Y sería bueno preguntarnos en medio del cierre de esta reflexión: ¿qué cosas permito que sucedan y que me impiden llegar a ser una persona completamente íntegra? ¿Qué cosas ocurren a veces en mí y que no me permiten ser aquello que Dios espera que yo sea? ¿Por qué permito que esas cosas en ocasiones sigan ocurriendo?
¿Cómo puedo enfrentar en forma honesta, honrada, con la mejor actitud los desafíos que hay a mi alrededor? Oremos. Cierra tus ojos por un momento. Pídele al Señor que te muestre esas formas de poner en práctica. Pídele al Señor que te ayude a hacer el autoexamen y escarbar tú mismo antes de que alguien más venga a hacerlo y podamos sacar completamente todo aquello que empaña la honra de Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias por el desafío que nos lanzas en esta noche, a través de esta serie de enseñanzas que hoy comenzamos, y el reto, Señor, de mantenernos íntegros en medio de una sociedad que parece premiar a aquel que vive sacando ventaja de toda situación en detrimento de cualquier tipo de situación honrada u honesta. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos, oh Dios, a que al igual que Daniel, si somos evaluados en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en los diferentes desafíos que asumimos, no se halle nada en nosotros a través de lo cual podamos ser acusados, condenados, pero sobre todo que empañe la honra y la gloria de nuestro Dios. Ayúdanos, oh Dios, a levantarnos como una nueva generación de hijos íntegros, que son la expresión clara, diáfana, del carácter del Dios que nos llamó a su gloria eterna. A ti la honra y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén.